Finalmente, además de un daño, un obrar culpable y una relación causal entre estas situaciones, para que exista responsabilidad civil del abogado, como para que exista cualquier otra responsabilidad civil, debe haber un factor por el cual la ley impute esa responsabilidad al profesional. Y este es un tema bastante rico desde el punto de vista del análisis doctrinario, porque hay distintas posiciones acerca de cuál debiera ser el factor de atribución de responsabilidad profesional del abogado. Básicamente se han esbozado tres posturas. De un lado se ha dicho que el abogado responde siempre subjetivamente. Esto implica que toda vez que un cliente o un tercero pretenda responsabilizar al abogado, deba demostrar su culpa o, digamos, sea esta un obrar negligente, imprudente o imperito. Después ha existido una postura con bastante predicamento en nuestro derecho, según la cual se afirma que el abogado responde subjetiva u objetivamente según las circunstancias. Se dice, por ejemplo, que cuando erramos en el asesoramiento o cuando damos un mal consejo, habría que probar nuestra culpa para que seamos responsables. Es decir, habría en ese caso responsabilidad subjetiva. En cambio, en cuanto a determinados actos que hacen a nuestra específica incumbencia, como, por ejemplo, contestar una demanda en término, entregar un pliego de licitación o, digamos, la redacción de este tipo de texto o un contrato oportunamente, si incumpliéramos con esa entrega, que puede tener un plazo perentorio, incurriríamos por el solo hecho de faltar a ese deber en responsabilidad. Es decir, tendríamos una verdadera obligación de resultado en esos supuestos y por lo tanto sería objetiva. La diferencia práctica, justamente entre considerar que nuestra responsabilidad es de carácter subjetivo u objetivo, tiene que ver con la carga de la prueba y con qué debe probarse. En el primer caso, responsabilidad subjetiva, el cliente debería probar nuestra culpa o nuestra culpabilidad. Y en el segundo caso, ante la falta de contestación oportuna a la demanda, por ejemplo, se presumiría nuestra responsabilidad y nosotros podríamos eximirnos de tal responsabilidad solo si demostramos la causa ajena, es decir, el hecho de la víctima, de un tercero por quien no se debe responder, o bien el caso fortuito o fuerza mayor. Y hay una tercera postura doctrinaria referida a cuál sería este factor de atribución de responsabilidad aplicable, que sugiere que la obligación del abogado sería una obligación de resultado atenuada, y otra, basada en un criterio diferente pero cuyos efectos son iguales, sostiene que sería una obligación de medios pero carga probatoria invertida. Es decir, en esta tercera posición, en vez de afirmarse que respondemos objetivamente y entonces solo nos eximimos por la causa ajena, se dice que debe presumirse nuestra culpa y si nosotros pretendemos desligarnos de responsabilidad, debemos demostrar nuestro obrar diligente. Pareciera un juego de palabras, pero hay una diferencia importante entre el segundo y el tercer supuesto que mencioné. En el segundo caso, solo me eximo si demuestro el hecho de otro o el caso fortuito. En cambio, en este tercer supuesto, me puedo eximir si demuestro que yo obré diligentemente. Es más fácil demostrar la propia no culpa que el hecho del tercero. Estas son posturas doctrinarias, posturas de los autores, pero se mantiene en el nuevo Código Civil una responsabilidad de carácter subjetivo en los profesionales a menos que hubiese un compromiso de resultado. Para terminar esta primera parte de la presentación voy a referirme un poquito a cuáles son las causas más frecuentes de responsabilidad civil del abogado. Sin duda, la más trascendente que se lleva un 95 más por ciento de los casos es la caducidad operenciando instancia. Es decir, la mayor cantidad de casos por los cuales se nos responsabiliza a los letrados en el ejercicio de nuestra actividad profesional y dentro de los procesos judiciales tiene que ver con este incumplimiento de un deber procesal de llevar adelante el proceso en los términos que la ley exige, es decir, de impulsarlo, de hacer actos útiles que lleven a este juicio a su término. Una responsabilidad porque es considerada una falta importante de los abogados, porque el efecto de la causa de instancia, por decirlo muy gráficamente, es la muerte del proceso, es como si el proceso no hubiese existido, y porque esto genera, por lo menos al cliente, la obligación de pagar los gastos y el hecho de no haber reconocido su derecho. Y además tiene mucha frecuencia de presentación porque es muy fácil la prueba de la caducidad de instancia. O sea, basta traer el expediente caduco, el expediente perimido al nudo de juicio para que quede demostrada sin prácticamente posibilidades de revertir este criterio, el hecho de la responsabilidad profesional por una falta de actuación
en tiempo y forma. En segundo término, también hay muchas causas de responsabilidad profesional contra los abogados por prescripción de las acciones, a veces atada a la misma caducidad, es decir, muere el juicio y ya no hay tiempo para iniciar otro proceso porque pasó el término previsto para la ley para reclamar por un derecho determinado. Por ejemplo, sucede un siniestro vial, en derecho vigente tenemos 2 años para demandar porque se trata de un ilícito, una responsabilidad extracontractual. Supongamos que al año, desde el evento, se inicia un reclamo judicial, tramita el expediente por 1 año, luego no se impulsa durante 6 meses y a los 2 años y medio desde ocurrido este siniestro vial se produce la caducidad de instancia que tiene por efecto no solo esa muerte del juicio, sino asimismo la pérdida de la acción definitiva por parte del cliente, es decir, de esa acción prevista ya en los códigos de fondo, porque ya no hay un nuevo plazo, ya no hay un plazo para iniciar un nuevo juicio. Entonces, la caducidad de instancia que acarrea la obligación del cliente de pagar los gastos y el daño que puede derivar del tiempo que transcurrió sin un efecto útil, se agrava mucho cuando además el cliente directamente pierde la posibilidad de accionar por ese obrar imprudente, imperito o negligente del abogado. También muchas veces somos responsables por deficiencias en la presentación del caso, o sea, una mala argumentación, el desconocimiento de una norma importante que habría impedido demandar como lo hicimos, o bien la falta de ofrecimiento de prueba esencial que va a generar normalmente la pérdida del proceso, son causales también que han generado en casos diversos responsabilidad de los letrados. Pensando en este deber tradicional que hemos descrito, llamado consentimiento informado, deber de informar adecuadamente y de obtener una decisión favorable de nuestro cliente si pretendemos seguir adelante, también últimamente han aparecido en nuestro ámbito acciones de responsabilidad civil contra los abogados por falta de consentimiento informado. Ejemplo, un matrimonio que se divorcia y se adjudica a la mujer el bien sede de la sociedad conyugal. Resulta necesario la inscripción a nombre de esta mujer para que, por ejemplo, ese bien no sea afectado por reclamos de terceros acreedores del marido. Bueno, sucedió que ante la falta de, según alegaba la cliente, ante la falta de información suficiente de la abogada, en el sentido de que era tan relevante la inscripción del bien a nombre de la mujer, esta inscripción no se llevó a cabo en tiempo propio y el bien quedó afectado por deudas del marido. En ese supuesto, por ejemplo, no recuerdo cómo siguió adelante el caso, pero sí conocí la mediación donde justamente la cliente demandaba a su abogada por no haberle informado adecuadamente sobre el riesgo que corría si no realizaba esa inscripción en un término oportuno. Y por supuesto, pudo haber dicho, hasta habría tomado un crédito si el gasto era importante con tal de evitar el riesgo que finalmente sufrí. Y este es un claro ejemplo de responsabilidades que puede asumir el abogado en caso de falta de información adecuada, de información relevante. También hay varios casos de responsabilidad civil de los abogados en supuestos de, acá no de presentación inapropiada del caso, sino de tramitación inadecuada. Negligencias en la producción de la prueba, falta de oposición oportuna de recursos, traba de medidas cautelares inadecuadas, por ejemplo, contra homónimos sin constatar adecuadamente los datos, que le generan daños a terceros y estos terceros reclaman, o caducidades de medidas cautelares, es decir, falta, por ejemplo, de inicio oportuno de la acción asociada a una cautelar que se pide en término, caducidad de la medida y pérdida de esa garantía patrimonial que después puede llevar a que, a pesar de ser exitoso el abogado en el juicio y el cliente en el juicio, no tenga una garantía suficiente o una tutela adecuada del crédito por el que reclama. También hay varios casos contra abogados por falta de inversión oportuna de fondos, lo cual es lógico en una economía como la nuestra que, digamos, consuetudinariamente sufre avatares importantes y con periodos de inflación también relevantes. El hecho de no invertir en tiempo propio, por ejemplo, indemnizaciones que pueden reconocerse a los clientes, puede generar responsabilidad profesional por la licuación justamente del valor de una reparación o del valor de una cantidad de dinero que puede ser objeto de cumplimiento de un contrato, de tantos otros negocios jurídicos. En algún caso también se ha considerado la responsabilidad del abogado por falta de invocación de la figura del gestor procesal, cuando no puede obtener
digamos, la firma del cliente, supuesto que también es bastante controversial porque la figura del gestor procesal se puede sobre todo interponer en etapas iniciales del pleito, y si el cliente no le provee a su abogado de los elementos necesarios para su defensa, no es nada irrazonable pensar que luego no podrá reclamarle por falta de actuación oportuna, pero es una cuestión a considerar también si realmente existe una posibilidad de invocar este instituto de tal modo de mantener la defensa adecuada del cliente y no se lo hace, podría haber un riesgo de responsabilidad también. Por supuesto que un asesoramiento extrajudicial inapropiado, un consejo, digamos, negligente o imperito, puede causar daños muy importantes en, digamos, las personas asesoradas. Yo lo puse entre paréntesis porque, a pesar de la relevancia del supuesto, realmente no he encontrado casos en la jurisprudencia, debe haber algunos sin duda, pero de responsabilidad profesional por el asesoramiento extrajudicial erróneo, siendo esta una causa muy relevante de responsabilidad profesional en el extranjero, por ejemplo. Bueno, en esta segunda parte de este encuentro vamos a hablar del seguro de responsabilidad civil del abogado, llamado por otros juristas seguro contra responsabilidad civil del abogado. Este tipo de garantía, de amparo es muy relevante en nuestro derecho, en todo lo que tiene que ver con el derecho de daños. El seguro contra responsabilidad civil es una figura sustancial y se define en nuestro medio por la ley de seguros como una obligación de indemnidad del asegurado por cuanto éste deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato de seguros y siempre que el hecho objeto de cobertura haya acaecido en el plazo convenido. Vamos a un poquito hablar de qué significa esto en términos de la realidad y qué es realmente relevante, según el criterio de quien hoy les habla, a la hora de contratar un seguro contra responsabilidad civil de los abogados. En primer lugar, esto no se estudia en el derecho, pero es absolutamente fundamental y relevante, máxime en un país que ha tenido la experiencia como la nuestra. Toda vez que uno va a contratar un seguro, lo más importante es cerciorarse sobre la solvencia de la compañía de seguros que va a proveer esa póliza y ese amparo ante un eventual siniestro, y también saber, digamos, si hay un reaseguro detrás de ese seguro suficiente para atender a los reclamos. En segundo lugar, va a haber que considerar cuáles son los límites en cuanto al objeto de la cobertura, concretamente lo que se cubre, el riesgo cubierto y las exclusiones. Luego pensar en los límites en cuanto al monto. Cuando hablamos de monto pensamos en la suma asegurada y eventuales límites como la franquicia. Y finalmente un tema que ha sido muy trabajado y muy discutido en el derecho argentino desde la doctrina, hoy en día no tiene importancia sustancial pero es interesante, que es la cuestión de la delimitación temporal de la cobertura, lo que nosotros llamamos esta diferencia entre las cláusulas de tipo ocurrencia y las cláusulas de tipo claims made. Y finalmente, claro, para pensar en un contrato de seguro de responsabilidad civil, un costo adecuado, luego todos estos requisitos es sin duda un valor a considerar. Sobre el primer punto, nosotros en nuestro medio tenemos formas de obtener información sobre solvencia de las compañías de seguros, tanto formas públicas y obtenibles vía web, como consultar el portal de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que da información sobre solvencia de las compañías. Luego aparece la figura del productor de seguros, que es este agente intermediario profesional que puede de algún modo informarnos, enseñarnos y aconsejarnos sobre las diferentes características de coberturas de las compañías de seguros. Y bueno, en ocasiones de tomar aseguramientos por intermedio de sociedades profesionales, también estas entidades obviamente obran como verdaderos agentes de información y educación a los asegurados sobre los alcances de los seguros que contratan. El concepto de riesgo cubierto, hemos ya un poco referido la idea incluida en el artículo 109 de la Ley de Seguros, que habla de esta obligación de mantener indemne al asegurado por cuanto deba un tercero. Y bueno, en este caso justamente esta obligación de mantener indemne va a tener que ver con una infracción a los deberes típicos de la actividad profesional del abogado.
¿Qué alcances tiene el deber de indemnidad en la Ley de Seguros Argentina? Esto se aplica a nuestra responsabilidad a cualquier otra, obviamente. El seguro de responsabilidad civil comprende no solo la indemnización que podríamos llegar a deber a nuestros clientes si nos demandaran y nosotros estuviéramos asegurados, sino también los gastos y las costas proporcionales en los cuales podamos incurrir, los intereses que pudieran devengarse, y así como en el ámbito civil este deber de indemnidad comprende todos estos rubros, para lo que es la defensa penal, en principio nuestra ley de seguros lo que dice es que el asegurador puede asumir el pago de las costas. En la experiencia argentina en materia de seguros de responsabilidad profesional, de todos modos, se evoluciona hacia una práctica en la cual la defensa penal suele proveerla a la compañía de seguros, lo cual constituye un servicio muy importante para el cliente, pero a su vez importante para la aseguradora, porque con una buena defensa penal obviamente después seguramente el riesgo económico comprometido será menor. Sin embargo, son pocos los reclamos penales de responsabilidad profesional, aunque de todos modos tiene interés, digamos, hacer esta salvedad. Un tema, pensando nuevamente en los procesos civiles, un tema de interés, es quién podrá tener la dirección del proceso, en especial cuando los seguros que se toman lo son por sumas aseguradas bajas. Por ejemplo, si un abogado se asegurara por 50.000 pesos y recibiera un reclamo por 500.000 pesos, obviamente como el mayor riesgo lo estaría asumiendo él mismo, tendría derecho a la dirección del proceso y a elegir un abogado que le sea de su confianza y que considere que es un abogado solvente. Pero normalmente los aseguradores tienden a ofrecer sumas suficientes, sumas adecuadas para el riesgo en cuestión, y consecuentemente quien dirige el proceso, quien toma decisiones acerca de si seguir adelante, transar el caso, etc., será el asegurador. ¿Cuáles son algunos riesgos típicos excluidos de la cobertura de seguros de responsabilidad profesional del abogado? Bueno, como en todo otro caso, el dolo o la culpa grave. Estas son exclusiones muy tradicionales en nuestro derecho de seguros. Cabe aclarar que nosotros estamos pensando ahora en una responsabilidad que no requiere seguro obligatorio, es decir, las responsabilidades profesionales, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la responsabilidad civil en materia de siniestros automotores, no requieren seguro obligatorio. Entonces, todas las discusiones que a veces se tienen en cuanto a si este deber de indemnidad, cuando existe dolo o culpa grave del asegurado, desaparece porque se aplicaría una exclusión, de un lado, estoy pensando en siniestros viales, y de otro, la discusión acerca de si el seguro en realidad tiene que ver con una función social y si el Estado está interesado en que las víctimas de daños obtengan una reparación, de otro, pensando por ejemplo en la aplicación del seguro de la Ley de Defensa del Consumidor. Es una discusión muy interesante, por ejemplo, para siniestros viales, pero no tiene cabida en materia de responsabilidad civil del abogado, a mi criterio, ya que no estamos ante un seguro obligatorio. De hecho, la mayor parte de los abogados en nuestro país seguramente no están asegurados, entonces si alguien puede no estar asegurado, no se puede llegar a decir que el que está asegurado y se le aplica una exclusión por dolo, tal exclusión no sería aplicable porque está el interés público comprometido. Otro tema interesante, que justamente lo planteamos al inicio de este encuentro, es el tema de las multas. Si hubiera multas procesales, por ejemplo, si se aplicara una sanción por temeridad y malicia, un juez lo hiciera en el contexto de un juicio por una mala actuación profesional, el concepto multas hace a una exclusión típica de los seguros, porque justamente el asegurador no va a asumir el riesgo de cubrir conductas dolosas. Y una exclusión también típica, importada del derecho extranjero, en los que se observan los seguros contra responsabilidad profesional, es la exclusión por falta de conservación de documentos, que a mi criterio no tiene sentido, es decir, no tiene sentido o al menos no resulta defendible, porque no podríamos pensar en que justamente la pérdida de alguna pieza documental excluya totalmente la cobertura. Es decir, aparece como una exclusión importada del derecho extranjero a considerar, y presente en muchas pólizas de seguros de responsabilidad civil del abogado, pero a considerar muy detenidamente su aplicabilidad en concreto. Hablábamos hasta ahora de los límites en cuanto al objeto de un seguro de responsabilidad civil del abogado. Ahora vamos a referirnos un poquito a los límites en cuanto al monto. Y al igual que cualquier otro seguro de responsabilidad civil, cuando hablamos de aseguramiento de abogados, tenemos que pensar
en los límites máximos de cobertura, como antes decíamos, existe una tendencia de los aseguradores a ofrecer sumas suficientes, pero obviamente cuanto más alta es la suma asegurada, más caro es el seguro, y también existe una tendencia de los asegurados, si no tememos a sufrir un siniestro asegurado, a tomar sumas bajas. Bueno, está esta cuestión que planteamos, y siempre en las pólizas aparecen muchas veces dos tipos de límites que no siempre sabemos interpretar si no trabajamos en este ámbito, que son los límites por reclamo o por evento de un lado y los que se llaman límites totales anuales o agregados anuales de otro. Cuando vemos un límite total o agregado anual diferente al límite por evento o reclamo, estamos pensando justamente en un seguro que nos estaría cubriendo eventualmente más de un reclamo que podamos recibir en el año. De allí la diferencia en estos límites por evento o por reclamo de un lado y en estos límites totales o agregados anuales de otros. Agregado es una traducción del idioma inglés y por eso no nos es un término familiar, y quienes no estamos vinculados o no tenemos experiencia en este ámbito, tal vez es un término que nos resulta ajeno. Y luego aparece el tema de las franquicias. No todos los seguros de responsabilidad civil en nuestro medio operan con este tipo de límites. ¿Qué es la franquicia? En nuestro medio se define como una parte de la cobertura del riesgo de la cual no se va a hacer cargo el asegurador, sino el asegurado. Sin perjuicio que la indemnización al tercero normalmente la va a pagar en su totalidad el asegurador, luego pretenderá recuperar del asegurado este importe al que llamamos franquicia. ¿Cuál es el sentido de la franquicia? Básicamente dos sentidos tiene. De un lado, eliminar la administración y la garantía de siniestros de poca importancia. Nosotros como asegurados normalmente nos quejamos, pero una compañía de seguros, el trámite de cualquier siniestro, es decir, sea de un siniestro vial con un fallecimiento o de la rotura de un pequeño foco, va a generar un trámite interno de gran relevancia. Entonces, muchas veces el sentido de la franquicia es, si se quiere, eliminar este tipo de trámites en caso de siniestros de bajo monto. Y por otro lado, el sentido de la franquicia es propiciar un manejo diligente por parte del asegurado del riesgo asegurado. Y por eso suele decirse que en el caso de responsabilidad civil del abogado, ahora no está tan claro este fenómeno, pero en los principios de la redacción de pólizas en Argentina aparecían altas franquicias en los casos de responsabilidad civil de los abogados porque se dudaba de nuestra integridad moral. Entonces había algún tipo de temor de que hubiera demandas cruzadas entre abogados y se establecía una alta franquicia por esta razón. Ahora parece no ser el fenómeno, pero hay algunos seguros de responsabilidad civil de abogados, o la mayoría de ellos cuentan con franquicias propias de los seguros generales y no tan altas franquicias como las que antes citaba. Les decía también al empezar este pequeño análisis que hay otro tipo de límites que tienen que ver con el tiempo de la cobertura. Les decía también que esto ha sido objeto de un estudio profundo de la doctrina. Es un tema bastante complejo y por ahí, por las características de esta presentación, solamente voy a decir que la póliza de cobertura tradicional en nuestro medio es la llamada póliza con base en ocurrencia, donde aquello que cubre el asegurador es un evento en tanto éste se materialice durante la vigencia de la cobertura. Esto quiere decir que si un abogado pretende estar cubierto con una póliza ocurrencia, el hecho de mala praxis por el cual su cliente le reclama debiera necesariamente ocurrir durante la vigencia de la cobertura para que la póliza le dé la garantía. En la Argentina, en la actualidad, la mayor parte de las pólizas de responsabilidad civil de abogados que están a la venta no siguen este sistema clásico de ocurrencia, sino el sistema de cobertura claims made. La traducción literal sería una cobertura en base a reclamos hechos y un producto claims made puro, en vez de tener en cuenta que el hecho de mala praxis haya acaecido durante la vigencia de la cobertura, aquello que debiera considerar es que el reclamo del cliente ocurriera durante la cobertura. Las pólizas claims made que se han vendido en la Argentina para distintas responsabilidades profesionales no solo exigen que el evento de mala praxis ocurra durante la vigencia de la cobertura, sino también que el reclamo aparezca en esa época o en un periodo prorrogado posterior de denuncia de reclamos. ¿Por qué hago toda esta aclaración compleja y por qué digo que se ha discutido mucho
en la doctrina argentina, básicamente porque aquello que me parece interesante dejar en claro en esta presentación es que si uno contrata un seguro de responsabilidad civil de abogado y decide no renovar la póliza o bien rescindir el contrato, tiene que estar muy atento a si quiere tener cobertura más allá de esa fecha de rescisión o de no renovación, porque vendiéndose en nuestro medio pólizas claims made, tal vez debe pagarse una extra prima para obtener cobertura por el tiempo futuro con relación a reclamos acaecidos antes de la terminación de la póliza. Sé que esto es complejo, pero dejo dos ideas. Una es esta: si se rescinde o no se renueva una póliza de abogados, hay que estar atento a la eventual necesidad de pagar una extra prima para quedar cubiertos por los eventos acaecidos con anterioridad a esa no renovación o rescisión del contrato. Y también comentar que tal vez estas diferencias y estos problemas entre coberturas claims made u ocurrencia se allanen en gran parte con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil ante la reducción del plazo de prescripción, porque en definitiva toda esta disquisición aparece cuando hay largos plazos de prescripción, como todavía existen en nuestros medios para la responsabilidad contractual. Este plazo de 10 años, al reducirse a 3, tal vez termina con esta disyuntiva. Bueno, acá está un poquito más explicado lo que acabo de comentar. Y nada más. Muchas gracias.